Universidad Nacional de El Salvador con el escritor Vladimir Orellana Cárcamo, quien nos hablará un poco acerca de su trayectoria como escritor. ¿Cuáles y cómo fueron sus inicios en la escritura? Bueno, mis inicios en el arte de escribir se remontan a los años de mi adolescencia, prácticamente desde los 15, 16 años. Recuerdo que tendría cumplido 15 años, ya entraba a los 16 cuando yo tuve la dicha de nacer en una zona agraria de nuestro país, principalmente en el municipio de Tonacatepeque, en un cantón, en el cantón La Fuente, donde la vegetación en el invierno pues es como todo en El Salvador, verde, las cosechas van en su momento. Entonces yo sentía el interés por escribir algo, y es así que mis primeras composiciones fueron temas, por ejemplo, a los maizales, cantarle a las flores, a los rosales que existían allí en el patio de mi casa. Y naturalmente, como todo otro muchacho, pues el primer tema también que me impulsó fue el tema del amor, ¿verdad? Entonces es cuando un adolescente siente la atracción hacia una señorita, ¿verdad? Quizás así fueron mis inicios en el arte de escribir. ¿Cuál fue el título de su primer libro y qué lo impulsó a escribir? Bueno, el título de mi primer libro es Jesús en nuestro diario caminar. Es una colección de 30 reflexiones morales, ¿verdad? Donde hay temas educativos, temas filosóficos, temas religiosos también, donde plasmo. Lo que me impulsó a escribir este libro es este rescate de los valores. Entonces, porque ustedes han de saber que nuestro país, y no solamente nuestro país, sino que el mundo entero está en una crisis de valores. Por ejemplo, la ética, la falta de la identidad cultural, la honestidad, el afán de la superación. Y de alguna manera mi libro es un llamado principalmente a todos los grupos poblacionales, adultos, jóvenes, para que veamos pues cuál es nuestro papel que el Creador nos ha puesto en esta sociedad. Así de que es un libro que me despertó ese interés con respecto a mi primera obra. ¿Qué nos puede decir acerca de la escritura en El Salvador? Bueno, la escritura en El Salvador, o la literatura propiamente dicho, quizás está llegando a uno de sus momentos de mayor esplendor, creo yo. ¿Por qué? Bueno, porque antes, y quizás acá lo que cabe destacar hoy es que en los jóvenes hay un gran interés por escribir. Me sorprende mucho que hay jóvenes que están escribiendo cuentos, están escribiendo poesía, algunos están escribiendo ensayos. Y bueno, quizás algo que es bien importante es el papel de las letras femeninas en El Salvador. Un caso que fue, por ejemplo, si ustedes miran en los libros de historia de la literatura, por ejemplo, en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, daba la impresión que el arte de la escritura era una ocupación exclusivamente para hombres, porque si ustedes se puede ver, pero fue a partir ya de los años de principio del siglo XX cuando afloran, surgen voces como Claudia Lar, Claribel Alegría, Matilde Elena López, pero eran muy pocas, ¿verdad? Entonces eso del incremento de la mujer como escritora surge principalmente allá a finales de los años 60, 70. Y hoy ya en el siglo XXI pues vemos que la mujer tiene una importante presencia en la literatura. Hay libros ya no solamente publicados por hombres, sino que por mujeres. Entonces ya se acabó el mito, pues, que como pensaban los románticos, que la mujer solamente era fuente de inspiración, solo era la musa, y quienes se inspiraban en ellas eran los hombres. Hoy no, los papeles se han invertido. También las mujeres han dejado sentir su voz, sus sentimientos, su grito, su protesta, lo que les incomoda, lo que aman, lo que detestan. Entonces, ¿verdad? Ese es un dato bien particular que se puede dar en eso. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores logros dentro de su trayectoria? Bueno, uno de los logros quizás es la publicación de mis dos libros, ¿verdad? De la publicación de mis dos libros,
Y también otro logro es de aparecer al menos en dos antologías salvadoreñas. En la primera donde aparezco fue en el 2007, es una antología breve pero significativa que se llama Poetonamzit, que reúne alrededor de unos 20 poetas que le cantan a la madre tierra. Entonces todos los poemas que están acá son de corte ecológico. Hicieron la convocatoria, ¿verdad?, para que mandáramos textos para ser publicados. Bueno, yo mandé los míos y cuál fue mi sorpresa, pues de que aparezco antologado acá. También a principios del año pasado, 2016, también aparezco en una antología que se llama Torre de Babel, antología de la poesía joven salvadoreña de antaño. Entonces yo aparezco allí entre los poetas nacidos de la década de los años 60, ya que yo nací en el 61, en el 65, perdón, ¿verdad? Entonces aparezco acá en esta antología. Y recientemente, a principios de año, pues se me brindó ese grato honor, pues, de ser un ensayista y invitado para la edición 120 de la revista Cultura. Publico un ensayo histórico de la literatura nuestra que se llama Florinda B. González y su testimonio poético. ¿Quién es Florinda González? Fue una de las primeras mujeres que escribió poesía en El Salvador. Quizás es una de las primeras mujeres que publica libros. Fue la primera mujer que publicó un libro de poesía en El Salvador, cosa que antes estaba solamente consagrado para los hombres. Entonces, ¿verdad?, les invitaría también de que esta está de venta en la dirección de publicaciones, esta revista, así que, ¿verdad?, para que fueran conociendo mi trabajo. ¿Y actualmente se encuentra trabajando en un nuevo proyecto? Claro que sí, ¿verdad? Tengo dos ahí paralelamente. Uno, Dios mediante, si todo sale bien, pues allá por octubre, noviembre, estaré dando a luz mi tercer libro, ¿verdad? Ya lo tengo en eso, pues ya en esta vacación que comenzamos el día martes, pues, yo quiero meterle para darle ya la última revisión y dar a conocer. Es un libro de poesía. Y el cuarto libro que lo estoy allí trabajando es una compilación de mis ensayos que yo he escrito por un espacio de unos 15 años, ¿verdad? Entonces quiero publicar un volumen exclusivamente de ensayos sobre escritores salvadoreños. Y para concluir, ¿nos podría contar alguna experiencia memorable que ha tenido en su trayectoria? Bueno, quizás todas son, pero quizás eso, y vuelvo, ¿verdad? El sentirse el verse publicado. Quizás, bueno, uno cuando comienza a escribir, quizás una de mis experiencias memorables son cuando me vi por primera vez mis sentimientos traducidos en palabras escritas y publicados, como alguien dice, en letras de molde en una revista. No fue en la revista Cultura, sino que fue en una revista de la Casa de la Cultura que publicaba la Casa de la Cultura de mi pueblo, ¿verdad? Y principalmente del cantón La Fuente. Fue allá por el año 1983, ¿verdad? Su servidor estudiaba segundo año de bachillerato y me publicaron, recuerdo, como 6 poemas, ¿verdad? Me publicaron 6 poemas. Cuando yo vi por primera vez ver 6 poemas, o sea, yo era un loquito, pues, ¿verdad? Yo en el instituto, yo le llevaba a mis compañeros, miren, que me han publicado esto, miren, me han publicado esto en la Casa de la Cultura, miren, me han publicado. Entonces, ¿verdad? Quizás fue una locura, pues, ahí vos con lo que te alegras. Quizás para cualquier gente pueda parecer insignificante eso, pero para alguien que escribe y que su anhelo es que sus sentimientos y su concepción de la vida sea leída por las demás personas, creo que es uno de los honores, pues, que uno puede tener. Hoy en día yo les digo a los jóvenes, pues hoy quien no publica, pues vaya, usted lo sube a Facebook, usted arma su propio blog, pues y ya está. Pero allá por los años 80, pues entonces eso no se conocía, pues, ¿verdad? Lejos estábamos de saber de que iban a existir esas plataformas virtuales. Le agradecemos mucho su tiempo y ha sido un gusto. Vale, ok, bye, gracias.